Ferro todo. Ferro familia. Y yo se lo digo todos los días, Ferro, que lo amo. Muy importante, Ferro. Soy de Caballito. Amigos y familia. Es algo muy, muy lindo. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Hoy estamos con Aide, que nos va a contar una parte de la historia de nuestro club bastante importante. Quizá una de las obras de hace 15 o 20 años más importantes del club, ubicado en la cancha. Así que Aide, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación y te escuchamos. Bueno, mi marido y yo fuimos a Brasil y en Brasil caminábamos muchísimos. Hacíamos todo ese paseo que está alrededor de la playa de Brasil, que son muchos kilómetros, es largo. Cuando volvimos, ya no sabíamos dónde ir a caminar y estar tranquilos, caminar tranquilos, ¿no? Entonces un día se fue con uno de mis nietos a Ferro y descubrió que en la pista había gente caminando y otras corriendo. Entonces preguntó si él podía ir y dijeron que sí, que eso era libre, que fuese cuando quiera. Y bueno, comenzamos a ir y prácticamente íbamos todos los días. A medida que íbamos caminando todos los días empezamos a conocer gente, que a la vez quería conocer gente, hacer una amistad y qué sé yo. Y empezamos a hacer un grupo grande de personas que nos reuníamos los domingos y tomábamos mate ahí en la cancha, comíamos unas galletitas, bueno, nos quedábamos hasta la 1 del mediodía más o menos, hablando, riendo, contándonos cosas, y volvíamos. Y un día una persona empezó a decir, ¿por qué no hacemos, aunque sea una vez por mes, festejamos los cumpleaños? Bien vida de club. Mucha vida de club. Sí, y empezaron a festejar los cumpleaños, pero festejaban solamente los cumpleaños, hacían un asado, los cumpleaños de los hombres, no de las mujeres. Hasta que otra persona dijo, ¿por qué no hacemos los asados familiares, que vengan todas las familias? Y bueno, se empezó a hacer en ese lugar donde se hacían antes los asados, que estaban las mesas ahí puestas, fijas, no era un lugar, no sé, se usaba, pero no era muy lindo. Era así con tablones, con caballetes. Exactamente, sí. Bueno, otra vez hicimos un asado una noche y comenzó a llover mucho. Y bueno, ya no se podía hacer ese asado. Y uno de los dirigentes de Ferro nos prestó el lugar donde, no sé qué, donde se iban a cambiar los jugadores, donde llegaban los jugadores, que era un espacio grande, era una sala grande, ¿no? Apenas entrabas ahí. En el de Chara, ahí apenas entrabas. Sí, era, sí, donde estaban los varios, que no sé ahora, que están los varios de mujeres y hombres, ahí estaba, bajaban la escalera y estaban los jugadores que se cambiaban, que se duchaban y qué sé yo, pero antes era como un saloncito. Bueno, ahí estuvimos comiendo y la verdad que salió todo tan bien que empezaron a decir, nosotros tendríamos que hacernos algo para los días que alguno quiera venir a jugar las cartas o para hablar, un quincho chiquitito. Bueno, se ve que empezaron a pedir permisos y como lugar era lo que sobraba en ese momento, dijeron que sí. En cuanto se empezó a hacer ese quincho, vino un señor que no recuerdo el nombre, diciendo que tenía un tinglado grande para regalarle al quincho y bueno, pidieron permiso también y lo pusieron y se agrandó muchísimo el quincho, tanto que hubo que hacer locros. El primer locro que se hizo
no sé si el 9 de julio o... Sí, así un Era locro, fiesta patria. Una fiesta patria. Una de las mujeres donde nos reuníamos los domingos decía, "Ay, yo tengo mi mamá que vive, no sé si era Corrientes, eso no me acuerdo". Corrientes o Entre Ríos. Entre Sí. Ríos vi por ahí. Ah, Entre Ríos, no me Sí. acuerdo dónde era bien. Apenas la llamó por teléfono ahí mismo, le dijo, Mati, ¿podrías hacer un locro para 80 personas? Sí, le dijo la bolsa. Y se vino. Le pagaron el pasaje en avión, ¿viste? Y se vino. Y bueno, ahí empezaron a actuar todos, uno que hacía la compra, el otro que hervía en su casa la pata de cerdo, mi marido pelando papas, que era la primera vez que lo veía pelar una papa, cortando cebolla. Se iban Bueno, algunos a comprar al mercado central, sí, otros sí, se hacían las movió, cosas en la casa. Todo ese grupo de hombres que nos reuníamos se movió muchísimo para hacer ese locro. Y ese locro salió muy bien. ¿Salió rico? Sí, estaba riquísimo, estaba riquísimo. Y la gente se empezó a entusiasmar porque, viste, de boca en boca el locro que se hizo ahí, qué sé yo, y se volvió a hacer al poco tiempo otro locro y también se necesitaba mucho dinero. Bueno, empezaron a hacer rifas para pagar todo lo que hacía falta. Para pagar los materiales. Para los materiales, para todas las ventanas, porque ya eso era muy grande, ¿viste? Mirá que a veces hacía un frío y estábamos solamente con las paredes de costado, ¿no? Las de frente no estaban hechas. Pero bueno, poco a poco se fue terminando eso. Y después, como era grande, se pensaba que se podía poner un bar ahí adentro. ¿Y a quién ponemos? Y que no, que sí. Bueno, eso lo decidió, será el presidente de Ferro y puso gente de su conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, bueno, fue gente muy buena, cocinaba muy bien, hacían unas empanadas increíbles, hacían café, y la gente que llevaba a sus hijos a hacer deportes y tenía que volverse a la casa o quedarse de intemperie mientras pasaban las 2 horas ahí, nos agradecían el hecho de tener un quincho y poder quedarse. Algunos hacían los deberes con el hijo, el otro tejía. Bueno, se aprovechó muchísimo. Porque se pasó, ¿no? Como repasando. De que estén los tablones de madera, de que estén para hacer el círculo ese grandote para hacer un fogón y, No. un kiosquito. Sí, pasó a ser algo importante. Después se hicieron las parrillas, que las parrillas fueron fabulosas porque ahí se hacían los súper asados y venía mucha gente. Y bueno, dejaban plata, lo que yo no me acuerdo si cobraban. No se cobraban. No, ¿cómo cobrábamos? Sí, por sándwich, por porción. Sí, no me acuerdo, sí comía demasiado, era como un desperdicio de carne porque se servía mucha carne, ¿viste? Bueno, el asunto que la gente estaba contenta, estaba todo bien. Buena repercusión. Sí, mucha gente, venía muchísima gente. Se hacían rifas también, ¿no? Hacíamos rifas, a veces también se armaba baile con discos, ¿viste? Algunos que traían discos se bailaba también. Un ambiente muy familiar, muy lindo se hizo. Y después, no sé en qué momento se dejó de hacer todos esos asados. Eso no lo puedo porque después de unos años mi marido se enfermó y yo no fui más y no sé en qué momento se dejó, pero hasta ese momento. Y armar los asados y hacer ese quincho hermoso, rifar hasta un televisor una vez que el señor Pavesich se lo sacó
y lo donó otra vez. Cuando la señora se enteró lo quiso matar. Bueno, esa es otra de las anécdotas simpáticas. Pero bueno, estuvieron todos bien. Después mi nieto era un poco más grande, también venían ellos a comer los locros o a comer el asado. Fue una cosa muy linda, lo que vivimos ahí fue lindo. Y después, bueno, seguimos corriendo en la pista, o caminando en la pista, yo caminaba, pero ya te digo, no me acuerdo en qué momento se dejó de hacer todos esos asados grandiosos que hacía Francisco con todo el grupo de gente, que uno iba a comprar una cosa, otro compraba otra. Y eran momentos complicados también del club, del país, pues esto es en la segunda mitad de los 90. Sí, pero digamos que eso al Quincho no sé si le molestó mucho, porque como se fue haciendo a base de pulmón, porque trabajó mucho un señor que ahora no me puedo acordar. García, exactamente. García vos lo veías trabajar, que no tenía necesidad de trabajar eso, pero con carretilla llena de cemento que le decíamos, no trabaje usted, ya me dejé, no, déjeme a mí, que yo me entretengo, ¿viste? Trabajó en la construcción un montón. En la construcción un montón. Y bueno, y quedó una cosa muy, muy linda y muy importante, tanto es así, que ahora ya, bueno, no es el Quincho de antes, pero sigue estando una linda confitería, dicen. Yo no la conozco porque no fui más por ahí. Ahora me dedico a las actividades de ferro, voy a pileta, voy a jugar buraco, qué sé yo. Te mudaste a la sede, pero bueno, fue un momento difícil del club, que los socios organizados armaron un lugar hermoso. Sí, porque fue un grupo de gente y no hacía que se metiese el club. Los dirigentes. Porque si estaban los dirigentes, ya ahí había muchas manos para poner. No, y tenían que manejar ellos el dinero y lo anotaban bien en los cuadernos, cuánto entró, cuánto salió, cuánto esto. No, fue muy lindo y muy organizado y muy querido. Porque aparte la sede siempre tuvo su confitería, claro. El anexo en su momento también, y siempre estuvo esa diferencia que en la cancha no había nada. No había nada, ¿viste? Y bueno, después lo hubo y yo creo que para beneficio de mucha gente, que después se empezó a comer ahí, con solo comer las empanadas que hacían en el bar, te digo que eran maravillosas, pero bueno. Hubo mucha gente que aprovechó mucho todo eso, y mucha gente que trabajó mucho, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero trabajó mucho. Hay muchos de los vitalicios, mucha gente mayor. Sí. Y está bueno recordar estas historias de cómo nuestro club fue cambiando, y muchas veces de la mano de los socios. Y sí, claro que sí. El socio apoyó mucho al club. En el momento que no tenían dinero, que no podían, decíamos, che, podemos pintar este salón, bueno, ¿cuánto ponemos cada uno? La gente ponía la plata para pintar el salón que se necesitaba. No, fue muy lindo, fue muy familiar Ferro. Había que saber enganchar a la gente, ¿no? Pero fue muy lindo. Después ya todos se pusieron mayor y las cosas. Sí, el tiempo va corriendo, distintas prioridades. Claro. Después vinieron momentos de privatización del fútbol con Mascardi, que se cerró la pista, los terrenos atrás de la platea y del Quincho, y el armar otra pista, pero sin duda el puntapié inicial en ese lugar fue el Quincho. Sí. Lo que pasa es que mucha gente dejó de ir porque en Ferro entraban todos, socios, no socios. Con levantar la mano y decir hola, ¿qué tal? Ya entraban. Cuando empezaron a poner el molinete, ¿sí? Bueno, y se dieron cuenta que no eran socios y tenían que pagar, eso les molestó, se enojó, porque ya Ferro era de ellos también, ¿viste? Y dejaron de ir.
Y después cuando sacaron la pista, pusieron la pista, que sé yo, mucha gente se fue al Parque Chacabuco también y siguen yendo hoy al Parque Chacabuco. Sí, que tiene una pista también muy linda. Muy linda. Así claro. que esperemos que la pista alrededor de la cancha, no solo que no la cierren, sino que la arreglen, que bueno, Que ahora el sí. estadio está en obra, se entiende, pero esperemos que el Sí, día de no, mañana... pero es un desastre. Yo una vez fui con mis nietos y la verdad que me dio mucho trabajo caminar por ahí. No. Me acuerdo antes de los molinetes, con el carnet viejo, cuando tenías la cuota vencida, una vez te dejaban pasar, 2, a la tercera ya te sacaban el cuponcito y te lo marcaban en rojo. Claro, Y sí, hasta- sí. Esta es la última vez que entras hasta que pagues. Mira, yo una vez, esto ya no es con de la pista, ¿no? Se quedó el edificio sin agua por un problema de luz. Como, claro, yo vivo a 2 cuadras, ¿dónde nos íbamos a bañar? Al club. Sí. Bueno, para eso éramos socios, 5 personas. Un día hablando con la encargada, digo, ¿qué problema, señora? ¿Cómo se bañan usted? Ah, yo me voy a Ferro. Le digo, hola, entro y me ducho tranquilamente. Eso es lo que tenía Ferro antes. No había un tope, o iban a hacer gimnasia y no eran socias. Ahí va. Viste, eso no se fijaba. Pero bueno, Y- es otra parte de Ferro. Pero con los molinetes ya frenaron a la gente, lógico. Y te hago una pregunta más para cerrar. ¿Qué es Ferro para vos? Y es una parte muy importante de mi vida porque en este momento, bueno, no digamos con pandemia, pero he ido a natación, a jugar buraco, a encontrarnos los sábados y domingos, a poder ir con mis nietos, encontrarme con mis hijas. Muy importante, Ferro, muy importante. Cuando pensaban que Ferro lo iban a cerrar porque las cosas iban tan mal, te aseguro que era muy triste pensar que cómo iba a pasar nuestra vida sin Ferro. No, es muy importante Ferro. Ahí va. Bueno, Aide, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, muchacho, de nada. Hasta la próxima.